Ahora sí. Bien, de esta manera hoy vamos a compartir un espacio en el cual la sabiduría del Eneagrama nos invita a transitar un viaje. Pero, como siempre digo, es un viaje de ida y no de vuelta. Es un viaje que nos lleva a poder desvelar aquello que somos. ¿Quién somos en realidad? El eneagrama que les voy a transmitir tiene una visión antropológica. Hay muchas maneras de abordar este conocimiento, pero ¿por qué una visión antropológica? Porque para mí, en mi proceso de investigación, de formación personal, como coordinadora vincular junguiana, como profesora nacional de Bellas Artes, porque van a ver que vamos a tener mucho del lenguaje del símbolo, y a mí todo el trabajo y el conocimiento de historia de las culturas y historias de las religiones me ha servido para poder comprender el valor que hay detrás de este conocimiento que hoy le llaman método de eneagrama. Para mí es un método porque es práctico, pero si ustedes quieren ahondar en este conocimiento es un viaje a la libertad interior, es un viaje a realmente una conciencia espiritual. Es un viaje trascendente, pero cada uno lo tomará y lo absorberá en su vida de acuerdo a lo que esté necesitando, ¿no? Entonces, la llave antropológica que quiero comenzar desde el eneagrama es 3 preguntas claves que todo ser humano se hace. Y es, ¿quién soy? ¿Para qué estoy y a dónde voy? Yo acá tengo una imagen que dice, ¿quién soy? La pregunta que les dejo, todo este trabajo que vamos a hacer de curso va a tener también un proceso particular, personal y práctico. De una clase a la otra, yo les voy a pedir que ustedes vayan trabajando sobre los disparadores que hacemos aquí en el curso. Entonces, una de las preguntas básicas antropológicas son, ¿quién soy? Porque si no sé quién soy, no sé para qué estoy. Y el quién soy aborda no solo la esencia de nosotros, sino también nuestra personalidad. Hay una diferencia que después la voy a explicar. Si yo no sé para qué estoy, no sé cuál es mi misión en la vida, no sé cuál es el sentido de mi vida, ¿sí? Buscar el sentido, aquello que amo, aquello que me hace feliz, aquello que puedo hacer y realizarme, la autorrealización. Y si yo no sé para qué estoy, tampoco sé a dónde voy. Esa es una gran llave. Y ese a dónde voy no tiene que ver solo con un objetivo a corto plazo, sino cuál es mi visión en la vida, cuál es hacia dónde quiero crecer, hacia dónde quiero evolucionar. Hay algo que a mí siempre me impactó del trabajo de las personas con el eneagrama, y es que el eneagrama por sí mismo es un camino de evolución. Y este camino de evolución es así, lo veamos o no, nos demos cuenta o no, estamos para crecer, para evolucionar, para cambiar, para transformarnos. Hay una frase que siempre digo desde el eneagrama, que ustedes la tienen, yo les di tanto por mail como, digamos, fotocopiado un cuadernillo. Ustedes en las primeras hojas van a tener la cartografía del alma, que es una introducción de por qué desde la Universidad de la Conciencia, desde la Fundación Centro Argentino de Eneagrama, están los fundamentos del conocimiento de esta sabiduría y el conocimiento antropológico. ¿Por qué es una llave? Y la llave está en esta frase de Paul Barton, que dice así, la tienen en la 3ª hoja. Allá en el fondo del corazón hay una quietud que es curativa, una confianza en las leyes universales que es inquebrantable y una fortaleza parecida a una roca. Pero por ser algo tan profundo, necesitamos de paciencia y perseverancia cuando ahondamos en su búsqueda. Fíjense 3 llaves que dice, ¿no? Hay leyes universales, es decir, que hay leyes universales que nos constituyen,
que son parte de estar en esta vida. Hay una fortaleza parecida y una roca. Y hay una confianza. Son llaves que vamos a empezar a encontrar en el proceso de redescubrirnos a nosotros mismos. Entonces, esta frase para mí ha sido como una estructura de toda la parte antropológica. ¿Por qué? Porque el eneagrama, y yendo a este conocimiento, habla de leyes universales. El eneagrama nos habla de una matriz, de un símbolo que lo podemos ver acá, de 9 puntas o una estrella de 9 puntas que contiene 3 leyes fundamentales: la ley del 1, la ley del 3 y la ley del 7. Hoy vamos a hacer de estos 4 encuentros un trabajo más práctico, más personal, pero ya les voy a contar después lo que hace a la geometría sagrada y lo que hace al símbolo, porque es muy maravilloso ver todo el valor simbólico. En las culturas antiguas dicen que los símbolos son el idioma de la profundidad, ¿sí? Y esta profundidad nos va a llevar a tanto nosotros queramos investigar en esta profundidad del eneagrama. Ahora, hoy este curso está aplicado más al conocimiento de ustedes. Entonces, vamos a ahondar, como dice Barton, en la profundidad del ser, en nosotros mismos, en quiénes somos realmente. Y si de ese quién somos hay algo más que aún no conocemos. Hay algo más de lo cual podemos hoy comprender de nosotros mismos, porque es desde ahí donde vamos a poder elegir. Y hay una llave fundamental, que esto lo veo en la experiencia con la gente cuando atiendo y en los cursos. Y esto me lo van a devolver ustedes a mí cuando terminemos en este módulo. El eneagrama es un viaje hacia la libertad. La libertad siempre está entendida antropológicamente como que es la libertad de maniobra. Uno cuando le dice a un adolescente, podés ser libre, podés hacer lo que querés, pero siempre desde un lugar de libertad responsable, en realidad entiende el adolescente que la libertad, ¿qué es? Puedo salir, puedo entrar, puedo volver a la hora que quiero, puedo elegir lo que quiero hacer, si quiero estudiar o no quiero estudiar, ¿sí? Uno piensa siempre en la libertad de maniobra. Hay un profesor mío que ha sido, gracias a Dios tengo el placer de haber sido su primera discípula acá en Argentina, que es Alfonso López Quintás, un profesor de la Universidad Complutense, que tiene varios libros muy buenos sobre el pensar creativo y el desarrollo humano, que habla y dice que todos los seres humanos, ¿sí?, es constitutivo en nosotros ser libres. Es decir, si hay algo fundamental en los seres humanos es nuestra condición de libre albedrío. Y la otra llave fundamental es la conciencia. Todos los seres humanos nos distinguimos de los demás porque somos libres y porque tenemos conciencia. Ahora, generalmente, la pregunta que les hago, ¿sabemos ser libres? ¿Sabemos qué es realmente la libertad? ¿Sabemos utilizar esa libertad desde lo que realmente somos nosotros? ¿La libertad es hacer lo que quiero, es elegir? ¿O qué es la libertad? Yo les voy a dar una frase muy pequeña, pero esto es un disparador para que ustedes lo piensen, para que ustedes, digamos, indaguen en realmente dónde está mi verdadera libertad. Y es que la libertad tiene que ver con la capacidad de decidir hacia nuestro propio bien. Y ese bien es con mayúscula. No es mi beneficio, entiéndanme. No es elegir hacia mi beneficio, es la capacidad de elegir hacia mi propio bien. Ese bien es el bien mío y es el bien en donde me desarrollo, el bien común. Entonces, cuando uno puede elegir hacia el bien, empieza a ser libre y empieza a ser consciente de lo que elige. La clave fundamental de este proceso antropológico es que el eneagrama nos da 2
pilares en los cuales podemos sostener todo este conocimiento. Es como un edificio, o imagínense antiguamente los templos, griegos, en donde tenían esas columnas donde se sostenían. Bueno, estos dos pilares del eneagrama tienen que ver uno con el autoconocimiento. Y este autoconocimiento aborda desde la esencia o desde ese talento natural o desde esa capacidad innata con la que nacemos hasta todos los procesos de comportamiento de nuestra personalidad que terminan limitando lo que somos. Nos enseña y nos muestra desde un orden claro y determinado qué es aquellas fijaciones, aquellos patrones que nos están, no permitiendo ser libres justamente. Aquello que nos limitamos a nosotros mismos. Es como si nosotros mismos nos confináramos a un lugar más pequeño del que somos. ¿Sí? Entonces, el autoconocimiento nos lleva a tres claves. Cuando uno trabaja con uno mismo, está trabajando también con la autoestima, que es la confianza en uno mismo, el saber quién uno es, el saber por qué piensa de la manera que piensa, actúa de la manera que actúa, elige una cosa y no otra, entender esa naturaleza que está dentro nuestro. ¿Sí? Ahora, la otra llave de este autoconocimiento es la autorrealización. No hay persona que se conozca a sí misma que no quiera poner su vida en obra, que no quiera hacerse cargo y responsable de sí mismo, con aquellas cosas que tiene como talentos y aquellas aptitudes que tiene aún por desarrollar. Y acá quiero mostrar desde el autoconocimiento una llave fundamental que para mí es entender antropológicamente esto. Una cosa es la aptitud que todos los seres humanos tenemos, aptitud con P. Otra cosa es la actitud y otra cosa son los actos. En realidad, los tres aspectos hablan de nosotros, ¿sí? Son indivisibles, pero muchas veces no podemos ni discernir ni distinguir. ¿Cuál es nuestra aptitud? Porque la aptitud tiene que ver con los talentos, con las capacidades, ¿sí? El talento y la capacidad tiene que ver con algo que está en mí o que lo aprendí a desarrollar para que sea una aptitud, ¿sí? Y esta capacidad o este talento vine a esta vida a desarrollarlo porque es desde ahí donde soy feliz, desde ahí que amo lo que hago y desde ahí es donde vivo con entusiasmo, porque corresponde al eneagrama, a la esencia que cada uno es. ¿Sí? Ahora, además de nuestra esencia, podemos tener otras aptitudes, otras características, pero acá nos está hablando de una esencia. La otra llave es que las actitudes son los comportamientos que vamos cambiando día a día, ¿sí? La actitud es aquello que yo puedo conscientemente darme cuenta que tengo y qué estoy haciendo con esa actitud, cómo lo desarrollo, ¿sí? Si yo soy una persona, por ejemplo, que por naturaleza no soy una persona rápida y práctica, ¿sí? Rápida y práctica, es decir, hay personas que por aptitud, por naturaleza, tienen esta cosa de el tiempo y la velocidad y la practicidad, y inmediatamente tienen claro de un aspecto cómo ir al otro o cómo hacer para lograr lo que quieren en un objetivo a corto plazo. Esa es una capacidad. Una capacidad que hay personas que la tienen como aptitud. Ahora, si yo no soy una persona que tiene esa aptitud, ¿por qué? Porque en mi manera de ser hay otros tiempos que tienen que ver más con el tiempo del ser, tienen que ver más con el tiempo del análisis, personas que son más analíticas, más investigadoras, más observadoras, y entonces tienen otros tiempos internos para comprender la realidad, ¿sí? No quiere decir que yo no pueda desarrollar
una aptitud de ser más práctica, pero lo tengo que trabajar con las actitudes que tengo frente a la vida, lo tengo que trabajar conscientemente. Sé que es algo que no me va a salir naturalmente, sino es algo que voy a tener que ir observando y poniendo en práctica desde la conciencia, la voluntad y la responsabilidad de adquirirlo. ¿Sí? Entonces, las actitudes las podemos ir modificando en el día a día y los actos son lo que hablan de nosotros, son los que hablan de la integridad que nosotros tenemos. Si lo que pensamos, lo que sentimos y lo que actuamos es lo que somos o no, si realmente estamos actuando con autenticidad. Y acá les quiero mostrar esta llave antropológica, como esto es solamente una base desde donde para mí se fundamenta después todo el conocimiento del eneagrama. ¿Y por qué hablamos de autoconocimiento? El autoconocimiento nos lleva a tres aspectos fundamentales, que son tres capacidades de la conciencia: la capacidad de pensar, la capacidad de sentir y la capacidad de actuar. Todos nosotros tenemos tres áreas que hacen que nosotros seamos quienes somos y no lo estemos analizando. Y es el área de la capacidad de percibir la realidad, el área de la sensibilidad, que es como capto la realidad, ¿sí? Desde lo sensible, y el área de la expresión, que es como me muevo en la realidad. Estas tres áreas están en todos los seres conscientes. Y como siempre digo, la conciencia es el aspecto dinámico del alma. Somos seres que tienen un alma individual, o como dice Carl Jung, venimos a hacer un proceso de individuación, individuos no divisibles, no divididos, un camino que nos lleva a la unidad de nosotros mismos. Pero este proceso de individuación es todo un camino de redescubrirnos. Y esto es lo que los invito hoy con este curso, que puedan no solamente escucharme, sino que en el proceso de ir viendo y ir como desmenuzando cada aspecto, cada característica, cada forma de ser, cada esencia, cada comportamiento, puedan ir redescubriendo cuáles son aquellas cosas que no estaban a la luz de la conciencia de ustedes. A veces me imagino esto, ¿no? Es la imagen esta. Es como si uno viviera con velos. Y esos velos pueden ser telones que te tapan la realidad o pueden ser tules. Cada uno, de acuerdo a su conciencia, le pone el grosor de esos velos. Entonces, en la medida que vos vas viendo un aspecto tuyo, vas redescubriendo esa esencia, y esa esencia, la palabra es esta, puja por salir, está presente, se manifiesta, estos velos se van corriendo uno a uno, y uno va haciendo como, mira vos, esto es lo que en mí no me permite ver lo que hay detrás de este comportamiento. ¿Cuántas veces nos pasa que decimos, hice tal cosa, escuché tal otra, hice clic en muchas de mis aspectos y sin embargo hay una actitud repetitiva que no la puedo cambiar? ¿No nos ha pasado siempre eso? Hay algo que está ahí y que por más que yo quiera y me dé cuenta, parece que me tira para atrás en vez de ayudarme a transformar la actitud. La persona que es reactiva, por ejemplo, la persona que es impulsiva por naturaleza, sabe que hay ámbitos, yo trabajo generalmente en ámbitos de empresa, corporaciones, en donde me dicen, Lucía, yo acá tengo que mantener una cierta estrategia, tengo que mantener una actitud en donde condicione también en el nivel donde estoy, con el jefe con el que estoy. Sin embargo, a veces me sacan las cosas, y cuando me sacan, en ese momento me pongo ciega o me pongo ciego, no puedo pensar que no tengo que reaccionarlo, me doy cuenta después. Bien, eso responde a una naturaleza,
responde a una persona, no la que es reactiva porque está mal, sino la persona que de por sí es impulsiva. Hay una tipología en el Enneagrama que es impulsiva por naturaleza. Entonces uno dice, ¿puedo cambiar esa naturaleza? No, esa naturaleza está. Tengo que aprender a cómo convivir con esa naturaleza. Pero sí puedo aprender otros comportamientos y empezar a tomar conciencia de por qué reacciono como reacciono en ciertos momentos y cuáles son los disparadores que están atrás de mi manera de ser que hacen que yo reaccione de esa manera. Porque por ahí reacciono por algo emocional y en ese momento no me doy cuenta que es algo emocional. Entonces, ¿no será que hay que mirar qué está pasando emocionalmente cuando alguien me dice una cosa determinada o me da una orden? Entonces yo reacciono frente a eso. Entonces cuando uno empieza a darse cuenta que hay una naturaleza que está presente y que hace que uno tome una actitud frente a la realidad, es empezar, como yo digo, a hacerse cargo de uno mismo y saber qué son aquellas cosas que puedo cambiar y cuáles son los patrones que terminan determinando y limitando mi manera de ser, pero que primero los tengo que aprender a aceptar porque son parte constitutiva mía, y cuáles son aquellos comportamientos que me ayudan a entender cómo cambiar este patrón. ¿Sí? Entonces, este cómo es lo que vamos a ir viendo paso por paso en cada tipología y paso por paso en cada cualidad innata. En este proceso que vamos a hacer, ustedes se van a ir redescubriendo. Hoy me van a escuchar a mí. Desde la vez que viene se van a empezar a reír de ustedes mismos. ¿Qué les parece? Y reír de ustedes mismos implica que uno al reírse empieza a aceptarse, a decir, ay sí, Dios, esto es así, y es tal cual, y cómo puede ser que esté tan determinado. A veces yo digo, las cosas son de libro, pero no porque sean de libro, sino porque las leyes del comportamiento humano, con los 9 códigos que acá hay, con las 9 maneras de ser, con las 9 maneras de ver la realidad que tiene el Enneagrama, te está mostrando, ¿sí?, un aspecto esencial de vos mismo, que miren, cuando uno siente que ese aspecto lo identifica, no lo etiqueta, lo identifica y dice, esto es lo que soy, ¿saben qué pasa? Uno descansa. Descansa. ¿Por qué? Porque empieza a descubrir por dónde tiene que comenzar el camino, dónde está el orden de proceso en el cual tiene que empezar a desarrollarse. Si no, es como que cuando uno va a tientas y no sabe, imagínense en una casa, siempre doy este ejemplo, imagínense en una casa, cuando ustedes apagan las luces, ustedes conocen la casa, ¿no es cierto? La conocen. Entonces uno puede caminar en la casa a oscuras y ya sabe dónde está cada mueble, cada lugar, cada cosa, dónde dejó el vaso. Y en este ir, digamos, caminando, uno ya tiene mentalmente el esquema del espacio de la casa. ¿Sí? Ahora, imagínense que pasa esto en una casa que no conocen y se apaga la luz. ¿Qué les pasa? ¿Por dónde voy? A ver, guíame, decime, no sé por dónde. Bien, esto es lo mismo. Llévenlo al trabajo del Enneagrama. Cuando uno conoce esta matriz, que yo la llamo matriz de talentos o matriz de vida, cuando uno entiende esta casa interior que uno tiene y comprende que hay cosas que están desordenadas dentro de ese mundo interior, pero sabe que está ahí. Bueno, es como cuando una casa dice, bueno, este placar ya me va a llegar el día de arreglarlo, hasta que un día agarro y digo, bueno, este es el momento, ¿no es cierto? Uno va armando, digamos, ese espacio interior de redescubrimiento y de saber por dónde ir abordando. Ahora, si no conocés, no tenés este mapa de ruta, como siempre digo, el Enneagrama no te da llaves ni respuestas, te enseña el camino. Entonces, en este camino te pone los mojones para decir, conocé bien tu casa, conocé bien tu interior.
sabé claramente cuáles son las cosas que están desordenadas, las cosas que te descentran. ¿Cómo estás mirando la vida? El lugar más bonito que tenés de tu casa, porque también ahí está, el lugar en donde te sentís más cómodo. Y a partir de ahí, aunque tengas la luz apagada, sabés que podés ir a tientas y un día decir, me animo a empezar a cambiar este lugar, este aspecto. Hay una imagen muy linda, ¿no?, del eneagrama que para mí habla de... es un cuento, pero es un cuento sufí que yo se los voy a leer, se los voy a contar, pero es un cuento sufí que habla de una señora rabilla. Lo tengo, después se los voy a pasar en el manual, porque habla de esto. Dice lo siguiente: Rabilla era una señora de un pueblo que era una maestra sabia, pero no porque enseñaba, sino que era sabia por su vida, era una costurera. Y todo el pueblo la conocía porque cada vez que iba alguien a pedirle algo para trabajar, para coser, ella siempre tenía una palabra que ayudaba a alguien